Hola ganchilladictas, vamos a hacer los botines de nuestra nanis, que ya estamos en la fase 3. Perdonad que ando enfermita. Aquí como veis ya tengo ya un botín hecho de nuestra nanis, ¿vale? Y vamos a utilizar lana de color negro y de color marrón. Bueno, aunque vosotras podéis hacer los colores que queráis y el modelo también podéis improvisar, ¿no? Hacer otro tipo de modelo si deseáis y tal. Para ello vamos a utilizar la aguja del ganchillo del 1.5. Aquí está. Por si queréis saber lo que es la numeración, ahí no sé si se ve bien, ¿vale? 1.50. Si queréis saber la numeración y la equivalencia de la numeración del ganchillo, en el grupo de ganchilladictas de Facebook, dentro del evento del grupo, donde tenemos el reto de la nanis, ahí podréis ver la tabla de equivalencia de varios tipos de nomenclaturas, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo preparada ya una cadeneta con 6 puntos de cadeneta, en los cuales, bueno, disculpar que no se va a poder ver muy bien cómo se teje en los puntos porque está en negro, ¿no? Los colores oscuros es terrible grabar con colores oscuros y ya ni os cuento el tejer. Bueno, pues ahora tejeremos, una vez hemos hecho los 6 puntos de cadeneta, ahora tejeremos por cada punto de cadeneta un punto bajo. Lo haremos tanto en la parte esta de aquí como en la parte esta de aquí, en las dos partes, ¿vale? Y ahora regreso. Bueno, cuando ya he llegado a la parte esta de aquí, tengo que girar aquí, en esta parte de aquí, pincho en el mismo lugar y hago un aumento. Voy a hacer dos aumentos, ¿eh? Ya tengo uno y voy a hacer el siguiente aumento. O sea, 2 aumentos en el mismo punto. Y luego ya continúo tejiendo la otra parte de la cadeneta hasta llegar aquí, hasta el final. A ver, en la vuelta número 3, bueno, antes de finalizar la vuelta número 3, cuando he llegado ahí he hecho un aumento. O sea, en la vuelta número 2 hemos hecho 6 puntos bajos por cada punto de cadeneta, 2 aumentos que hemos hecho en la parte esta de aquí, luego hemos continuado los 6 puntos bajos por cada punto de cadeneta en la otra parte de la cadeneta y al final he hecho un aumento y luego lo he unido por un punto deslizado. ¿Vale? Ahora ya estamos en la vuelta número 3. En la vuelta número 3 hacemos un punto bajo por cada punto bajo y un aumento. O sea, en el mismo punto donde hemos pinchado hacemos el aumento, ¿vale? O sea, punto bajo y en el mismo sitio donde hemos hecho el punto bajo hacemos el aumento. Así, bueno, voy a poner aquí el marcador, aquí, así lo haremos hasta llegar hasta el final, ¿vale? Haremos un punto bajo, en el mismo punto que hemos pinchado el punto bajo hacemos el aumento, así en todo hasta llegar hasta aquí, hasta el final. En la vuelta número 4 ya vamos a hacer el cambio de color, ¿vale? Lo cambiamos el color de color que vosotros queráis. Yo voy a utilizar el color marrón del botín. Los cambios de colores ya los hemos visto ya algunas veces ya, ¿vale? A ver. Y ahora haré un punto bajo. Lo que voy a hacer es esconder. Voy a dejarme el hilito, porque así ya me lo dejo de referencia, ¿vale? La colita del color marrón me la dejo y la del color negro me la voy escondiendo. Y hacemos un punto bajo por cada punto bajo que hemos estado haciendo. Cogido bien.
Es un punto bajo por cada punto bajo que hemos estado haciendo hasta llegar aquí, aquí, hasta llegar hasta el final, ¿vale? Un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar ahí. A ver, en la vuelta número 5, aquí ya os voy a decir para que vayáis tomando referencias, ¿vale? Aquí ya tengo mi punto de referencia, que es mi colita, ¿vale? Empezamos aquí y hacemos un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta esta parte de aquí, ¿vale? Llegaremos, esta será nuestra suela, más o menos por la mitad, que se nos queda por la mitad, ¿vale? Hacemos de referencia para las que tenéis que aprender. Nos marcamos esto a la mitad, mirad, ¿veis? Y esto a la mitad. Aquí lo tenemos de mitad a mitad. La colita me está marcando el eje. Ahora os lo pongo aquí en plano, para que lo veáis más o menos, que tengáis claro. La colita nos está marcando el eje de nuestra base, de nuestra suela, ¿vale? Y luego ya tenemos el otro eje que nos está marcando aquí. Pues a mí me salen 7 puntos bajos, pero bueno, os pueden tenéis que contar vosotros cómo lo estáis haciendo, porque también depende de lo que estéis haciendo del tejido. Y tenéis que mirar el pie que os haya quedado vosotras. O sea que no os podéis guiar por tema puntos, tenéis que guiar por referencias. ¿Por qué? Igual el pie de vuestra nani, os voy a enseñar los pies de la nani, ¿vale? Lo que es la base del pie de la nani, igual no lo tenéis bien, no lo tenéis, o sea, no quiere decir que esté bien o mal. Mirad, esta es la base del pie de nuestra nani, ¿veis? Esa es la base del pie. Tenéis que mirar cuál es la base de vuestro pie. Entonces, por eso quiero que vayáis aprendiendo a hacer las referencias. Por lo tanto, medís la base. Yo he hecho los 6 puntos de cadeneta porque era la base de mi nani, ¿vale? Y ahí ya he ido haciendo lo que os he dicho, eso sí que lo tenéis que ir siguiendo, el punto dobles, los puntos dobles. Bueno, primero no hacéis un punto bajo por cada punto cadeneta, luego los puntos dobles y luego ya seguís haciendo lo demás. Nos hemos marcado el eje, ¿vale? Nos hemos marcado el eje y ahora, después de haber hecho un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta aquí, ¿vale? Haremos 4 disminuciones. O sea, vamos a hacer ahora ya una disminución. Esa será nuestra parte delantera del botín, ¿vale? Vamos a hacer una disminución. Espera, a ver, que está un poco complicado para que me lo enganche bien. Una. Vamos a la segunda disminución. 2. Que lo coja bien. 2. Y ahora la tercera disminución. Esta y esta. 3. Y finalmente la cuarta disminución. Y ahora ya haremos un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta el final. A ver, aquí ya se nos está haciendo, mirad, hemos llegado, es que ya se me queda redondito, hemos llegado a la otra esquina de la que habíamos empezado, se queda exactamente en el mismo sitio.
Y entonces ya, ahora sí que ya haremos, mira que lo ponga así, un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta aquí, hasta nuestra colita, ¿vale? De esa manera ya tenemos hecha la base, se nos queda bien definida lo que es la plataforma de nuestro botín, y aquí ya empezamos a disminuir para hacer esto de aquí, ¿vale? Bueno, pues voy a continuar para terminar de hacer hasta llegar hasta aquí y nos vemos en la vuelta número 6. En la vuelta número 6 hemos hecho un punto bajo por cada punto bajo con la referencia aquí de la colita, ¿la veis? Hasta llegar a la zona que también os deberíais hacer de referencia, aunque yo no me la estoy haciendo porque ya más o menos lo veo, ¿vale? Y aquí a mí me salen 5 puntos bajos, ¿vale? Pero ya os he dicho lo que pasa. Entonces, a partir de aquí hacemos 3 disminuciones. Entonces vamos a hacer la primera disminución. Tengo una, la segunda, esto está un poco difícil, ¿eh? Ya empieza a complicarse un poco el tejido. Segunda, y ahora vamos a por la tercera. Y ahora ya hacemos un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta el final. Como veis, ya se va estrechando, se nos queda al otro lado, mirad, se nos queda al otro lado de nuestro botín, ¿vale? Y ahora ya haremos un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta aquí, hasta el final. En la vuelta número 7 ya me he quitado el hilito, ya lo he escondido y me he puesto el marcador. En la vuelta número 7 a mí me salen 5 puntos bajos, por si os queréis ya, pero bueno, no lo aconsejo, ¿vale? 5 puntos bajos he hecho y ahora ya se deben hacer 2 disminuciones. Se nos queda justo para que hagamos dos disminuciones. Entonces vamos a poder hacer la primera disminución. Aquí, una, negrita, pequeña. Aquí ya tengo una disminución. Vamos a la siguiente. Y luego ya haremos un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta aquí, hasta el final, ¿vale? Pues así ya lo sabéis. A ver que me lo deja aquí. Hemos hecho, a mí me salen 5, pero bueno, yo no sé lo que os saldrá a vosotros. Yo ya os he dicho las referencias. A mí me salen 5 puntos bajos, hacemos 2 disminuciones y seguimos 5 puntos bajos hasta... Seguimos un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta aquí, hasta el final. Bueno, en la vuelta número 7 lo que haremos será un punto bajo por cada punto bajo, que a mí te salen 3 puntos bajos, ¿vale? Y luego haremos una disminución aquí y continuaremos un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta aquí, hasta el final. Recordad, vuelta número 7, tenemos aquí 3 puntos bajos, pero os puede salir aproximadamente, son 3 puntos bajos,
hacemos una disminución y ya un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta aquí, hasta el final. Y en la vuelta número 8, bueno, como veis, ya hemos logrado hacer lo que es la base de nuestro botín, la parte del botín, y ahora ya vamos a hacer lo que es la altura de nuestro botín, lo que es la alturita. Mirad, ya tenemos la forma del botín de aquí, hemos ya hecho esta base y ahora vamos a hacer la altura. La vuelta número 8 es un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta el final, y de ahí será hasta la número 12. Haremos 4 vueltas más, de la 8 a la 12, 4 puntos bajos por cada punto bajo. Bueno, era de la 8 a la 11, perdón. En la vuelta número 12 haremos un punto enano por cada punto bajo para ir cerrando ya nuestro botín, ¿vale? Por lo tanto, haremos, a mí me salen como unos 14 puntos bajos, perdón, 13. Me salen como 13 puntos bajos, pero bueno, que os sirva de guía, ¿vale? Del tema botín. Os tiene que salir 1 o 2 puntitos más para poder, porque recordar que nuestra nanís, lo que es el pie para que pueda entrar bien, ¿vale? Entonces ahora haremos un punto deslizado o enano por cada punto bajo para ya terminar y hacer nuestro botín. En la parte esta de aquí que hemos llegado en la vuelta número 12 ya hemos terminado de coronar nuestro botín, y aquí le vamos a hacer un punto de cadeneta. Yo le hago 4, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué he hecho? Un punto bajo más 4 puntos de cadeneta, porque aquí es donde haremos ya el pliegue, este pliegue pequeñito de nuestra bota, el pliegue este chiquitín que veis aquí de nuestra botita, ¿vale? 4, voy a poner uno más, 5. Y ahora hago la cadeneta con un punto bajo por cada punto de cadeneta, ¿vale? Aquí le hago una. Y aquí ya lo que haré será ya unir, ya hemos terminado prácticamente, será con una aguja lanera o con una aguja de coser chiquitita. Bueno, remataremos esto de aquí con una aguja de coser ya pequeña o lanera, como queráis. Vamos a rematar la parte esta de aquí, esconderemos este hilo, coseremos esto de aquí para que se nos quede ya el bordecillo típico que tiene las botitas, y ya lo que vamos a hacer será con la lana de color negro vamos a hacer un borde que es de cadena alrededor para que se nos quede esto, el bordecito este de aquí, ¿vale? Y luego haremos el cordoncito de la misma manera que hemos hecho el cordoncito de aquí. Haremos este cordoncito de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a rematar esto de aquí. Haré la cadeneta del borde de aquí, que eso se hace con el ganchillo. Vas pinchando por cada punto y haces los puntos deslizados, ¿vale? Alrededor de toda la coronación, ¿vale? Y cuando me falte hacer lo que es la cadena esta de aquí, el cordoncito está de aquí, activo cámara. Y finalmente para el cordón haremos 15 puntos de cadenetas y haremos lo mismo que hemos hecho en el bordecillo de las mangas, que giramos la cadeneta así. Perdón. Pues ahora haremos puntos bajos por cada montañita
hasta llegar hasta el final, ¿de acuerdo? Y así es como haremos nuestro cordoncillo. Pues con esto ya hemos concluido con los botines de nuestra nanis. Como veis, ya nuestra nani ya calza sus botines. Y ahora ya pasaremos a la fase 3. Bueno, hemos hecho en la fase 1 hicimos la base, en la 2 hicimos los leggings. A ver que os enfoque toda la nanis. En la 2 hicimos los leggings, luego en la 3 hemos hecho el jersey, en la 4 hemos hecho los botines y ahora solamente nos falta el sombrerín, o sea, el gorrito. Y lo último de lo último, haremos el sombrerito y luego ya la mochila y lo último de lo último será el chaquetón. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora os toca a vosotras. Hasta el próximo vídeo.